Padre Dios, en este momento te pedimos que nos puedas hablar a través de tu palabra. Habla a nuestras mentes y a nuestros corazones, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 50. Si usted tiene una Biblia ahí a la par suya, puede buscar Isaías 50. Y dice la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 10 y 11. Dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Repito la pregunta, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. La palabra del Señor lanza una pregunta. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová? Y tener temor a Jehová no es que usted le tenga miedo a Jehová, que usted le tenga miedo a Dios. Porque si usted le tiene miedo a Dios, no se va a relacionar con Él como el Padre que Él es. Sin embargo, tenerle temor a Jehová es tenerle respeto a Dios. Es vivir la vida con temor y temblor. Significa que en su día a día usted va a evitar aquellas cosas que usted sabe que le desagradan a Él. Porque usted sabe que si usted las hace, el Señor lo puede disciplinar. ¿Y quién quiere? ¿Quién está esperando el chicote de Dios? ¿Quién está esperando que el Señor le discipline o le dé una lección? Las lecciones que el Señor da muchas veces duelen y duelen muy, pero muy feo. ¿Quién quiere el chicote de Dios, el castigo de Dios, la disciplina de Dios? Nadie. Nadie quiere las consecuencias, pero sí quieren practicar el pecado. Y mientras practican el pecado, no piensan en las consecuencias. No se ponen a pensar que eso que están practicando en ese momento les traerá una consecuencia. Que tarde o temprano el Señor les pasará la factura y tendrán que pagar con dolor, con sufrimiento, con crisis, con ansiedad, con depresión, quizá con enfermedad o probablemente hasta con muerte física. No se ponen a pensar que el placer que el pecado les da pronto se convertirá en dolor. Porque es así el pecado. El pecado le da placer a quien lo practica, pero tarde o temprano le traerá dolor. Pero si usted vive con temor a Dios, usted practica el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría. Porque así lo dice la palabra del Señor, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, que si usted tiene temor a Jehová, usted va a ser una persona sabia. Sabia en las decisiones que tenga que tomar día a día. Sabia en sus relaciones interpersonales. Sabia a la hora de empezar o montar un negocio. Sabia para hablar, sabia para callar, sabia para actuar y sabia para no actuar. Pero si usted no tiene temor a Dios,
usted ni siquiera le va a consultar a Dios acerca de tal o cual asunto. Usted va a obrar según su propio entendimiento, según su propia opinión, sin tomar en cuenta a Dios. Y entonces usted no va a actuar con sabiduría, sino con necedad. Porque usted no está poniendo como base, como fundamento, el temor a Dios. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Dese cuenta que aquí hay dos cosas muy importantes. Número uno, el temor a Dios. Y número dos, la voz de su siervo. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios le va a hablar a usted en el nombre del Señor. El verdadero siervo de Dios. El verdadero siervo de Dios no le va a tolerar el pecado. El verdadero siervo de Dios no va a aceptar que usted viva una vida doble. La va a exhortar, la va a reprender, le va a señalar su pecado. Le va a decir, hermana, hermano, eso que usted está haciendo está mal, es incorrecto, no lo haga. El Señor lo va a castigar, la va a castigar. Habrán consecuencias. Si usted no se detiene, si usted no deja de hacer esto, si usted no sale del pecado, si usted no rompe con ese adulterio, con esa fornicación, usted se va a ir al infierno. ¿Por qué es que muchos hombres que predican el evangelio, muchos pastores, no lo hacen? Muchos no lo hacen porque tienen el temor, en lugar de tener temor a Dios, le tienen temor al hermano, a la hermana. Y piensan que si reprenden a ese hermanito, a esa hermanita, y le señalan su pecado, piensan que se va a ir y ya no va a apoyar la obra de Dios, ya no va a ofrendar, ya no va a diezmar, y entonces prefieren alcahuetearle el pecado. Tristemente hay otros siervos de Dios que aún sabiendo que tal hermano está en pecado, aún así le dan privilegio, volviéndose copartícipe de ese pecado. Pero porque el hermano diezma y el hermano ofrenda, entonces no le va a decir nada. ¿Usted cree que él es un verdadero siervo de Dios? Es siervo de los hombres. Es siervo de la congregación. Es siervo de un club social. Pero no es un siervo de Dios. Porque el siervo de Dios hablará la palabra de Dios. Así se enoje quien se enoje. Se vaya quien se vaya. El siervo de Dios hablará la palabra del Señor. Confrontará al pecador. Confrontará al impío. El impío es aquel que sabe hacer lo bueno, pero decide hacer lo malo. Aún así se llama evangélico o evangélica. Entonces acá dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Así que es muy importante, mi hermana y mi hermano, que usted tenga temor de Dios y oiga la voz del siervo de Dios, quien le hablará de parte del Señor. Mi hermana, mi hermano, yo le hablo de manera frecuente acerca de la importancia de buscar a Dios, de someterse a Dios, de tener una vida de oración. Constantemente le digo, hermana, hermano, si usted no ora, el diablo se lo devora. Si usted no ora, usted caerá en pecado. Porque la oración le alejará del pecado, le apartará del pecado. Y ya cuando la persona comienza a pecar, lo que menos quiere es orar. No le gusta, no le llama la atención. ¿Por qué? Porque está viviendo en la carne. Pero mi obligación de parte de Dios es advertirle acerca de las consecuencias del pecado. Advertirle que si usted no tiene una vida de oración, una vida de búsqueda, no pasa tiempo en la palabra, no escucha la palabra,
usted tarde que temprano caerá en el pecado, caerá en la desobediencia, y ese pecado se convertirá en un lazo que luego será difícil salir de esa condición. Luego dice el versículo: el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. El que anda en tinieblas y carece de luz. El que anda en tinieblas y carece de luz. Y cuando hablamos de tiniebla, yo podría mencionar dos cosas. Número uno, cuando la persona está viviendo en el pecado. Cuando la persona no tiene ninguna relación con Dios. Cuando la persona no busca su rostro, no escucha su palabra, no pasa tiempo con Dios, practica la fornicación, practica el adulterio, mira pornografía, dice palabras obscenas, es violento, es violenta, es agresiva, es tramposa, es tramposo, es mentiroso, mentirosa, etcétera. Es una persona que está en tinieblas. ¿Y por qué está en tinieblas? Porque carece de luz, porque no busca la luz, porque no lee la palabra, porque no escucha la palabra, porque no se acerca a Dios. Por lo mismo no tiene luz y vive en oscuridad. No sabe para dónde va, no sabe contra qué tropieza, no sabe contra qué se lastima, no sabe de dónde le viene el ataque, porque una persona que está en oscuridad, se le puede acercar un delincuente a unos centímetros de su cuerpo y no lo va a mirar. Un atracador, un asaltante, un agresor. Lo va a tener a la par y ni siquiera lo va a mirar. Ni siquiera va a mirar de dónde le va a venir el golpe, porque está en tinieblas. Entonces dice la palabra que el que está en tinieblas y carece de luz, que confíe en el nombre de Jehová y que se apoye en su Dios. Pero hay otro tipo de tiniebla también, que no tiene que ver necesariamente con pecado, con inmoralidad. Cuando pasamos por circunstancias adversas, cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos por dificultades, por tribulaciones, de la clase que sea, es una forma de oscuridad también. ¿Y qué dice entonces la palabra? Que si usted anda en tinieblas, que si usted está pasando por una situación difícil, que si usted no halla la luz al final del túnel, todo lo mira oscuro, porque cuando estamos pasando por una adversidad, cuando a la hermanita, el esposo la está engañando, anda con otra, la abandonó, ya no la buscó, está pasando por un momento difícil, no sabe qué hacer, se encuentra atrapada, no logra ver un vislumbre de luz, ni siquiera un vislumbre, menos la totalidad de la luz. No sabe hacia dónde caminar, no sabe hacia dónde dirigirse, no sabe qué hacer. Ya probó una cosa, ya probó otra cosa y nada le ha funcionado. Necesita luz. ¿Para qué es que necesitamos la luz muchas veces? Usted se encuentra en un lugar donde hay poca luz y usted necesita encender una linterna, prender una antorcha para mirar las cosas con claridad. Y cuando usted ya mira las cosas con claridad, usted ya sabe qué pasos va a dar, hacia dónde va a caminar, qué puerta va a abrir, hacia dónde se va a conducir para llegar a la meta. La meta, por ejemplo, es
salir a la calle y de pronto se fue la luz en su casa, usted necesita prender la linterna de su teléfono para ver dónde va a encontrar las puertas, para ver cómo va a dejar cerrada la puerta de la casa, porque usted va a salir, pero con oscuridad usted necesita asegurar su casa, y para poderla asegurar usted necesita prender la luz. Las personas dicen, es que yo necesito un poco de luz en este asunto. Yo necesito un poco de claridad, necesito aclarar mis pensamientos. Es que en ese momento se me tupió la mente, dicen muchas veces. En ese momento no supe qué hacer, no supe cómo reaccionar, no supe cómo hablar, no supe cómo actuar. Y alguien podrá decir, bueno, yo lo que hubiera hecho en su caso es tal cosa, tal cosa. Verá que yo he estado pensando en lo que usted pasó. Yo en su caso mejor hubiera hecho tal cosa. Claro, porque ella tuvo minutos y horas para pensar la mejor forma de haber reaccionado. Pero en el momento, esa misma persona igual hubiera reaccionado sin saber qué hacer, sin saber qué decir. ¿Por qué? Porque en ese momento como que la mente se nubla. No hay claridad de pensamiento. Porque pasó por un momento difícil, por una prueba, por una lucha, por una adversidad. Entonces, ¿cuál es el consejo de Dios? Dice el Señor, que el que anda en tinieblas y carece de luz, ¿qué tiene que hacer? Confiar en el nombre de Jehová. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová. Es decir, mi hermana, mi hermano, usted lo está mirando todo oscuro. Usted lo está mirando todo color de hormiga. Usted lo está mirando todo pañoso. Como cuando usted va en el carro y se le empañan los vidrios. Usted no sabe bien hacia dónde se dirige. Usted puede ir a chocar. Puede haber un accidente, algo fatal, por falta de visibilidad. Entonces lo mismo pasa con las situaciones que vivimos a diario, con las pruebas, con las luchas. Como que todo se le empaña, usted no mira bien el panorama, no mira bien el camino. Todo se pone oscuro, todo se nubla. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Llorar, claro, es de humanos llorar, porque llorar a usted la libera, es una catarsis, una sobreacción, como dice el psicoanálisis. Es bueno llorar, desahogarse es bueno, pero ¿y luego después de llorar qué va a hacer? Sigue mirando todo oscuro, todo pañoso, todo nublado. Poca visibilidad, no sabe qué hacer. ¿Sabe qué hace mucha gente? Va a buscar al hechicero, va a buscar al adivino, va a buscar al brujo. Porque no saben qué hacer. Piden que les lean las cartas, andan viendo el horóscopo. O andan pidiendo consejos a cualquier persona. A cualquier persona le cuentan sus penas. A cualquier persona le cuentan sus problemas. Y luego medio mundo se entera de la dificultad que la persona tiene, de la lucha por la que está pasando. Y solo se enteran y no le van a ayudar. Unos le van a decir haga tal cosa, otros le van a decir no, mejor haga esto, no, mejor haga aquello. Y al final la persona termina más confundida. Y si la persona no está muy bien parada en las cosas de Dios, no faltará alguien que le diga, ¿sabes qué? Mejor vamos a tomar. Ahí se te van a olvidar las penas, hombre. ¿Sabes qué? Vayamos a la discoteca. ¿Sabes qué? Vayamos mejor a la feria. ¿Sabes qué? Mejor te presento a tal o cual persona. Mira, ahí te la vas a pasar bien. Ya deja de llorar por ese hombre. Ya deja de llorar por el padre de tus hijos. ¿Sabes qué? Mira, mejor te presento a tal o cual fulano. Pásatela bien. ¿Quién está detrás de esas
de esas opiniones, de esos comentarios, de esas invitaciones, de esos falsos consejos o malos consejos. ¿Quién está detrás de todo eso? El enemigo. El enemigo. Satanás. ¿Sabes qué? Mira, deberías de mejor hacer esto y lo otro. Mira, mejor ya arreglate. Mira, toda abandonada estás ahí, mira, por estar pensando en ese hombre. ¿Sabes qué? Arreglate, ponete una minifalda y andate conmigo. Vamos a ir a tal o cual lugar. Ahí te voy a presentar a unos amigos. El enemigo queriéndole presentar amigos, entre comillas, que no son amigos. Induciéndola al pecado. ¿Sabes qué? Mira, fumá. ¿Sabes qué? Mira, mejor tomá. Vamos al cine, hagamos esto, hagamos lo otro. Pero ¿cuál es el consejo de Dios para aquella persona que está viviendo en tinieblas, que está caminando sin luz, que no sabe hacia dónde dirigirse, no sabe ni contra qué está tropezando, no sabe ni contra qué se está lastimando? Que está pasando por luchas, que está pasando por adversidad, que está pasando por tribulaciones. El consejo de Dios es que usted confíe en Él, que usted confíe en Él. Y es lo que usted está haciendo, mi hermana, mi hermano, buscando la presencia del Señor, sometiéndose a Dios en lugar de buscar al mundo y sus placeres, en lugar de buscar el pecado, en lugar de buscar otras cosas. Usted está buscando la presencia del Señor, buscando la comunión con el Espíritu Santo, llenándose de su presencia, confiando en el Señor, que el Señor tomará el control de ese matrimonio, que el Señor tomará el control de esos hijos, que el Señor tomará el control de ese negocio, de ese trabajo, de ese conflicto familiar. Pero si usted deja de orar, deja de buscar, deja de confiar en el Señor, de pronto ya no lo busca como lo ha venido haciendo, ya no pasa tiempo en la palabra, usted seguirá caminando en esa oscuridad. Usted seguirá viviendo sin luz, en esa confusión mental, en esa tristeza que puede evolucionar a una depresión, viviendo en esa ansiedad que puede evolucionar a un trastorno de ansiedad, por ejemplo, ansiedad generalizada. Así que es importante que usted confíe en el Señor y no deje de confiar en el Señor. Hermano Héctor, pero es que yo cada vez miro más oscura la noche, el camino lo veo más oscuro y estoy confiando en el Señor. ¿Pero por qué? Todavía sigo caminando en la oscuridad, porque el Señor está trabajando en usted, está trabajando en su mente, está trabajando en su corazón, porque el Señor está esperando que usted le busque más, que usted beba más de su palabra para que la luz vaya llegando a su vida, su vida, su vida. Para que su confianza en el Señor cada vez vaya aumentando a pesar de las dificultades. El Señor podría concederle su milagro, mi hermana, mi hermano, de un día para otro. Y muchas veces lo hace, pero otras veces el Señor espera cambios en su vida. Espera que usted lo siga buscando. Porque hay personas que reciben su milagro y luego de recibirlo, muchas gracias, Señor, bye bye. Y a ver cuándo te vuelvo a buscar, cuando vuelva a tener otra necesidad, cuando vuelva a pasar por otro desierto, cuando vuelva a pasar por otro momento de oscuridad. Y entonces el Señor, es que el Señor conoce los corazones.
El Señor espera ver cambios y que esos cambios sean permanentes, no por unas semanas, no por unos meses, cambios permanentes. Así que es necesario confiar en Dios. Y confiar en Dios significa, mi hermana, entre otras cosas, que a pesar de las dificultades que usted pueda seguir mirando, usted sigue creyendo. Usted sigue creyendo, usted sigue creyendo, porque si usted cree, usted va a ver. Pero ¿qué dice el mundo? No, yo primero tengo que ver para creer. Y con el Señor es al revés. Primero tiene que creer y confiar para ver ese milagro, para ver la solución a ese problema, para ver la restauración de ese matrimonio, para ver la prosperidad en ese negocio. Usted tiene que creer y confiar en el Señor. Confiar. Y declarar la palabra, beber de la palabra, pasar tiempo en la palabra. Y hablar fe, porque cuando usted habla fe, usted está confiando en Él. Pero si usted dice, no, es que a mí Dios no me oye, es que yo estoy peor que antes, que mire, que aquí, que allá, que las cosas se han vuelto más negativas, más conflictivas, yo ya no sé qué hacer. ¿Será que está confiando en el Señor? ¿Será que usted está hablando palabras de fe? No. Y sus palabras tienen poder. El Señor dijo, conforme a tu fe te será hecho. ¿Y cómo supimos de la fe de ese hombre? Cuando el hombre expresó con palabras su fe. Porque las palabras son indicadores de la fe, son indicadores del pensamiento. ¿Cómo conozco yo lo que una persona está pensando con lo que la persona habla? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hay pobreza mental, hay pobreza en el lenguaje. Cuando hay suciedad en la mente, hay un vocabulario sucio. Cuando hay fe, hay palabras de fe, declaraciones de fe, afirmaciones de fe, confesiones de fe, decretos de fe. Así que usted tiene que ser un hombre y una mujer de fe. Porque si usted es una mujer de fe, es una mujer que está confiando en el Señor. Dice, confíe en el nombre de Jehová, aquel que anda en tinieblas y carece de luz. Y luego dice, apóyese en su Dios. ¿En qué se apoya usted, mi hermana, mi hermano? ¿En qué se apoya usted? ¿En su economía? ¿En sus recursos financieros? ¿En qué se está apoyando? ¿En sus propias opiniones? ¿En qué se está apoyando? ¿En un tratamiento psicológico o psiquiátrico? ¿En una psicofarmacología? ¿En psicofármacos? ¿En qué se está apoyando? Dice la palabra, apóyese en su Dios. Apóyese en su Dios. ¿Qué significa esto? Señor, ya no puedo, ya no aguanto. ¡Socorro! Se está apoyando en el Señor. Señor, te pido que sostengas mi vida. Se está apoyando en el Señor. Señor, ya no aguanto. Se está apoyando en el Señor. Señor, yo vengo ante ti, te traigo mis cargas. Se está apoyando en el Señor. El Señor dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cansados. Cuando usted siente que ya no puede más, que ya no, apóyese en el Señor. Hermano, pero es que he venido orando, pero no lo suficiente. Hermano, es que me he apoyado en el Señor, pero verdaderamente no lo está haciendo. Necesita apoyarse verdaderamente en el Señor.
Porque Él la va a sostener, Él lo va a sostener. Pero si usted no se apoya en Él y se apoya en otras cosas, créame, eso en lo que usted está poniendo su apoyo, eso en lo que usted se está apoyando, de un momento a otro se va a quebrar, se va a venir para el suelo. Y el golpe va a ser más duro. Porque en lugar de apoyarse en el Señor, usted se está apoyando en otras cosas. Así que dése cuenta, mire qué precioso es el Señor. Cómo Él nos da las directrices para la vida. Las directrices para la vida. Para aquella persona que ya no sabe qué hacer, para aquella persona que está desesperada, para aquella persona que está angustiada, que está desmotivada, que está afligida, que está triste o que está deprimida. Confíe en el Señor, porque Él hará. Es que mire, peor si ya no regresa, usted confíe en el Señor. Peor si se va a enamorar más de esta mujer, usted confíe en el Señor. Peor si ya no me va a contestar los mensajes, ya no le ponga mensajes y confíe en el Señor. El Señor le va a mandar los mensajes. ¿Qué tal si ya no me contesta la llamada? Ya deje de llamarlo, el Señor lo va a llamar, Él lo va a llamar y a Él. Al Señor sí le va a contestar la llamada, porque el Señor muchas veces llama y llama con chicote. Con disciplina. Los mensajes del Señor muchas veces son duros. Supe el caso de un hombre, yo lo conocí en la costa sur de Guatemala, con principios evangélicos, pero viviendo una vida loca, una vida en el pecado, bebía licor. Un día iba caminando él con su esposa y sus hijos en la colonia donde vivía. Y se le acerca un hombre de Dios y lo llama y le dice, mire, dice Dios, que si usted no se pone a cuentas con Él, el Señor lo va a cortar. Y entonces, él en lugar de preocuparse le dio risa, se sorprendió, no lo creyó. A mí esto me lo contó la hija de él. Total que alcanzó a su familia que lo estaba esperando unos metros adelante y le preguntaron, ¿y qué quería ese señor? Aguanta, que dice que el Señor me va a cortar, que si no me arreglo yo, que si no me pongo a cuentas, que si no dejo de vivir así, que el Señor me va a cortar. Y no le pasó importancia. 15 días después, una mototaxi lo atropelló y lo mató. Lo mató. Entonces, dése cuenta, mi hermana, mi hermano, los mensajitos del Señor. Por eso usted no tiene por qué estarle poniendo mensajitos a esa persona que se fue con otra, a esa persona que está en adulterio, que no quiere entender, que no quiere. No, hermana, el Señor le va a mandar los mensajes y no va a ser por WhatsApp. Amén. El Señor será el que se encargará de llamarlo. Usted no lo haga. No lo haga, porque si usted lo hace y no le responde, peor se va a poner. Su estado de ánimo se va a ir más para el suelo. Y peor se va a sentir, se va a frustrar. Número 1 y número 2, ¿qué es lo que va a hacer con eso? Que este hombre más se aleje de usted, así de sencillo. Así que deje que sea el Señor el que ponga esos mensajitos y haga esas llamadas. Así que, ¿qué es lo que nos corresponde, lo que nos toca? Seguir confiando en el Señor, por muy oscuro que se vea el camino. Usted confíe en el Señor, busque su presencia, pase tiempo en su palabra y se dará cuenta que la luz llegará, que amanecerá, que de pronto aparecerá el alba, despuntará el alba, el amanecer. Y entonces mirará para atrás y se dará cuenta de dónde la sacó el Señor, de qué oscuridad. Pero es necesario que confíe en el Señor y que se apoye
en el Señor. Ahora, ¿qué pasa con la gente? Dice el verso 11. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas como antorchas. Andad a la luz de vuestro fuego. O sea, las personas andan a la luz de su propio fuego. No del fuego del Señor, no de la luz del Señor. Andan a la luz de su propio fuego. En su propia confianza, en sus propias opiniones, en sus propias ideas, en sus propias teas. Y luego, ¿qué dice el Señor? De mi mano os vendrá esto. ¿Qué? En dolor seréis sepultados. ¡Ja, ja! O sea, no solo van a morir, no solo van a morir, sino una muerte dolorosa. Qué triste, ¿no? Qué triste. Cuando la persona ni se sana ni se muere. Y ahí está sufriendo y sufriendo. Y al final se termina muriendo, pero agonizó, no horas, no días. Pasó semanas en agonía, en agonía, en agonía. Duro, triste. O sea, no solo la persona va a morir, sino una muerte muy dolorosa. Y acá dice, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. ¿Pero por qué? Porque la persona no confió en el Señor, no se apoyó en el Señor, siguió viviendo en tinieblas, careciendo de la luz de Jesús, de la luz del Señor. ¿Y qué hizo? Prender un fuego, su propio fuego, sus propias antorchas, sus propias ideas, sus propias opiniones. Mejor, hermano, ¿sabe qué? Mejor voy a ir con el psicólogo. Y no que sea malo ir con el psicólogo, pero ¿qué pasa? Que van con el psicólogo y se olvidan del Señor. Yo le digo algo, mi hermana. Yo le digo algo, usted no necesita ir con el psicólogo. Se lo digo acá en confianza. El Señor es el psicólogo de psicólogos, el psiquiatra de psiquiatras. El Señor saca a la persona de la peor depresión, de la depresión más grave, más severa. Pero hay personas que dicen, no, yo voy a ir con el psicólogo. Ya están yendo con el psicólogo para tratar esa depresión, para tratar ese conflicto conyugal, para superar esa pérdida, ese abandono, ese divorcio. Y resulta que el psicólogo no tiene temor de Dios, ni siquiera es cristiano. Y simplemente le va a dar ideas humanas. Y el Señor por un lado. La comunión con Dios dejada atrás. Puro humanismo. Apoyándose en el hombre en lugar de apoyarse en el Señor. ¿Pero por qué lo hacen? Porque no quieren convertirse, no quieren dejar de pecar. No quieren nada con Dios. Mejor me voy con el psicólogo, mejor voy con el psiquiatra para que me recete algún ansiolítico, algún somnífero para poder dormir por las noches, porque no puedo dormir, tengo insomnio, y que me recete algún somnífero, alguna benzodiazepina, algún clonazepam, ribotril, etc. Y resulta que termina enganchada, adicta a un medicamento. Prefiere eso que buscar a Dios. Prefiere eso que hacer las paces con el Señor. Y entonces el Señor mira que la persona no respondió a su llamado, que lo que hizo fue prender su propio fueguito, ahí su fueguito humano. Y entonces ahí viene el castigo mayor, ¿no? Muerte. Y muerte dolorosa. Así que, mi hermana y mi hermano, que el Señor tenga misericordia. Que el Señor tenga misericordia. Y vamos a orar en este momento. Cierre sus ojitos, mi hermanita, ahí donde se encuentra. Y hablemos un momento con el Señor. Padre Dios, en esta hora te agradecemos por el consejo de tu palabra, Padre.
Señor, te pido que esto que hemos escuchado no nos entre por un oído y nos salga por el otro. Oh Señor, en el nombre de Jesús, que verdaderamente confiemos en ti, que nos apoyemos en ti para todo, nos apoyemos en ti, mi Señor amado. Oh Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, oh Señor, líbranos de buscar nuestro propio fuego. Líbranos de buscar soluciones humanas para un conflicto espiritual. Líbranos de buscar soluciones humanas para el problema del pecado. Líbranos de buscar soluciones humanas para solucionar algo que tiene que ver con la eternidad. Oh Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos por los psicólogos y los psiquiatras que se conviertan a ti, que te conozcan a ti como Señor y Salvador, para que cuando llegue alguien desesperado, en depresión, quizá con pensamiento o ideación suicida, ellos le puedan dar la mejor psicoterapia, el mejor tratamiento, que es un encuentro contigo, el inicio de una relación con nuestro Señor Jesucristo. Y luego cualquier técnica de modificación conductual, cualquier psicoterapia, pues está bien, pero la base, que seas tú, Señor, que seas tú. Señor, te estoy pidiendo en el caso de aquellas personas que no tienen conocimiento tuyo o que sí lo tienen pero andan buscando por ahí un fuego humano, que se encuentren con alguien cristiano y los pueda guiar al evangelio. Oh Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh Padre Dios, gracias porque podemos confiar en ti. Y cantemos, mi hermana, aquel corito que dice: estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando en el Señor, que Él no va a fallar. Estoy confiando en el Señor, que Él no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más su luz, yo igual confío en el Señor, que Él no va a fallar. Mi hermana, mi hermano, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Es que, hermano, lo peor que puede pasar es que ya no regrese.
¿Pero qué? ¿Él es el aire para respirar? ¿Este hombre que se fue su oxígeno? Es decir, si él ya no regresa, ¿usted se va a asfixiar? ¿Se va a morir? No, no se va a morir. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se vaya a vivir con otra mujer. Pero igual, usted seguirá viviendo. Usted saldrá adelante. No es que yo sin él no puedo vivir. Sin él no puede vivir, sin ella no puede vivir. O sea que es como la sangre en su cuerpo. Si usted pierde la sangre, si se muere, ¿y qué? ¿Y si él se va, también se va a morir? Su cerebro dejará de recibir nutrientes y oxígeno si él no está con usted. No, tampoco, hermano, tampoco, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo peor que puede llegar a pasar? Si el sol llegara a oscurecer y no brille más su luz, yo igual confío en el Señor que no va a fallar. Puedo descansar. Puedo descansar. A su mansión Cristo me llevará. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más su luz, yo igual confío en el Señor que no va a fallar. No va a fallar. Señor, sabemos que tú no vas a fallar. Y seguimos confiando en ti, mi Señor, y nos apoyamos en ti. Nos apoyamos, Señor, porque muchas veces sentimos que ya no podemos dar otro paso más. Que ya no, que nos podemos caer, que nos vamos a ir para el suelo. Pero ahí estás tú, Señor, que eres nuestro soporte, nuestro apoyo. Y no dejarás que caigamos en el suelo. Señor, creemos y confiamos en ti. Y nadie que crea y confíe en ti será avergonzado. No seré avergonzada, dígalo mi hermana, no seré avergonzada. No seré avergonzada porque tú estás conmigo, porque tú me sacarás adelante, porque tú tratarás en mi corazón. Tú vas a intervenir en mi corazón, Señor. Tú me das los frutos del Espíritu Santo, ese amor en medio del desamor del hombre. Ese gozo en medio de la tribulación, esa paz en medio de la tormenta y el conflicto, esa paciencia en medio de la espera, esa bondad en medio de la maldad, esa fe en medio de la incredulidad. Ese dominio propio, ese control de impulsos en medio de la tentación, en medio de la tristeza o en medio de la agresión. Tú me darás ese control de impulsos para no llamar a este hombre que se fue con otra mujer, para no estarle poniendo mensajitos, para no estarle suplicando, rogando, limosneándole atención, amor, cariño. Tú me darás dominio propio, Señor, porque mi vida va a girar en torno a ti, no en torno a un mortal que por el momento no vale la pena. Oh Señor, yo confío que tú lo vas a cambiar, que tú lo vas a restaurar y que me darás un esposo nuevo, diferente, renovado, restaurado, convertido a ti, Señor, convertido al Evangelio, arrepentido. Yo confío que tú lo harás, mi Señor.
Oh Señor, gracias, gracias, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia, Señor amado. Que esta palabra quede en nuestras mentes y en nuestros corazones y que no se nos olvide. Espíritu Santo, cualquiera que escuche esta predicación, Señor, sea altamente bendecido, edificado, restaurado y alcanzado por ti, mi Señor. Gracias, gracias Espíritu Santo, porque sé que lo haces. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén.